Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando abro un periódico o veo las noticias en la televisión, no puedo evitar pensar en la famosa frase de Lord Byron: mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Nuestro invitado de hoy, el escritor venezolano Rodrigo Blanco Calderón, muestra también su amor por los perros en su novela Simpatía, que acaba de traducir al francés la editorial Gallimard. Perros que en Nueva York ya son más numerosos que los niños. Patron es uno de los más de 600.000 perros que pasean por la Gran Manzana. Según un informe de la Corporación de Desarrollo Económico de Nueva York, durante la pandemia miles de ciudadanos buscaron compañía en los animales y ahora la ciudad tiene más mascotas que niños viviendo en sus rascacielos. Ves a gente con la cara triste andando y entonces lo ven a él y sonríen, vienen a tocarlo antes de seguir. Pero es muy bonito ver cómo consigue animar a la gente. Según las encuestas, el 74% de los dueños de mascotas las prefieren por una cuestión económica. Depende de cuánto te quieras gastar. Él está muy consentido y va de hike cada 2 semanas, lo que cuesta unos $150 o así, 300. La comida no cuesta mucho, es una bolsa al mes, así que son unos 200. Nada que ver con lo que costaría mantener un bebé. Es bastante costoso, especialmente porque, la ayuda, uno necesita un apartamento más grande, los apartamentos acá, obviamente la renta es cara. Si uno tiene que salir a trabajar, pues necesita conseguir a alguien que le cuida al bebé. Por no hablar del seguro médico, que puede rondar los $500. Muy buenas tardes, Rodrigo. Rodrigo Blanco Calderón. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias, Jordi. Un placer de estar aquí de nuevo. La lealtad, la fidelidad, el amor incondicional de los perros son rasgos cada vez más extraños, raros en el género humano, ¿no? Sí, a veces en épocas como esta, donde estamos viviendo tantas conmociones internacionales y conmociones también muy personales, todos, uno tiende a pensar cada vez más en ese modelo de afecto que son los perros, ¿no? Por supuesto que sí. En el epígrafe de tu novela Simpatía citas a la escritora australiana que vivió en Estados Unidos, Elizabeth von Arnim, quien escribió su biografía a través de la historia de sus perros, los perros que vivieron con ella, ¿no? Casi no le gustaba estar con la gente, ¿no? Sí, mientras escribía mi novela, la lectura de Elizabeth von Arnim fue fundamental y el caso de ella es paradigmático porque, en efecto, publicó hacia el final de su vida sus memorias y allí no quiso hablar de esposos, hijos, de nada, sino de los perros. El epígrafe reza eso, dice: están muy bien las mujeres, los esposos, los hijos, pero no son perros. Pero no son perros. Terrible. El éxodo de venezolanos, que tú llamas estampida en tu novela, llevó a abandonar cientos, miles quizás de perros en Caracas. Es algo realmente inhumano, ¿no? Es lo último que se puede hacer. Sí, la situación del éxodo masivo de venezolanos ha acaparado mucho la prensa en todas partes, pero yo siento que el daño colateral que ha habido con el abandono de perros es algo de lo que no se habla mucho y digamos que esa situación fue uno de los disparadores para mi novela. Precisamente el abandono es un tema principal en tu novela. Personajes como Ulises, el protagonista, es huérfano, como el otro personaje principal, Martín, un general retirado. Los dos son huérfanos. Ese abandono en la infancia marca toda una vida, ¿no? Sí, cuando yo creé a mi personaje Ulises Kahn, que es huérfano y cinéfilo, es como si se hubiera activado una especie de campo magnético y empezaron a aparecer en la novela más huérfanos y más gente abandonada hasta que casi que toda la novela está impregnada un poco de ese sentimiento. Terrible. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Caracas en 1981 y que vas a realizar estudios literarios en la Universidad Central. Me contabas hace unos años que fueron las novelas del peruano Bryce de Echenique quien te empujaron a realmente tomarte la literatura en serio. En serio, pero curiosamente gracias al humor de Bryce de Echenique, ¿no? Sí, cuando yo leía a Alfredo Bryce Echenique entre los 15 y los 16 años fue la revelación de entender que la literatura seria podía ser muy divertida y que además podías vivir un poco de eso, estudiar literatura, convertirte en escritor y sin duda fue una gran influencia en esa época.
Bryce de Echenique vivió aquí en París como Cortázar y tantos escritores latinoamericanos. ¿Imaginabas entonces que un día estudiarías y ibas a investigar aquí en París? Es impresionante que en esa época empecé inmediatamente a soñar con la vida del escritor que llega a París. Luego pasó mucho tiempo y me olvidé de ese sueño y por azares de la vida terminé estudiando y viviendo unos 3 años aquí en París, ya de adulto, y son de esas carambolas de la vida que uno aprecia mucho. Tú estuviste como investigador en París 13, en Saint-Denis. Bryce de Echenique fue lector en Nanterre, la Universidad de Nanterre. Decía que era peor que el tercer mundo, Nanterre, porque encima no hacía sol, ¿no? Es terrible. Sí, la verdad es que el ambiente de universidades que están como sobre todo fuera de París es una experiencia interesante, por llamarlo de alguna manera, que contrasta mucho con el mito parisino, ¿no? Por supuesto. Volviendo a tu novela Simpatía, que acaba de traducir al francés Gallimard, con el título de l'amour des chiens, del amor de los perros, ¿has tenido algo que ver en el cambio del título en francés? Mira, ese título de l'amour des chiens es un hallazgo de mi editor Gustavo Guerrero, quien tuvo el olfato suficiente de entender que quizás el término simpatía no iba a tener la amplitud de sentidos, sobre todo en el mercado francés, y creo que fue un gran acierto, que además hace un guiño a Del Amour, el tratado de Stendhal, que creo que los lectores franceses quizás van a apreciar. Simpatía, que tiene una fuerte carga semántica. Simpatía es la reacción de un cuerpo extraño a una vibración, ¿no? El buscar las distintas acepciones de simpatía en el diccionario de la Real Academia fue una revelación, porque incluso desde su etimología griega, simpatía significa también comunidad de sentimiento. Y a partir de ahí va a eso que tú acabas de mencionar, connotaciones biológicas, filosóficas. Es una palabra muy, muy hermosa. Al principio no acabamos de comprender en la novela el desmesurado amor por los perros de ese general Martín, hasta que descubrimos que Simón Bolívar tenía un perro y que cuentan que su primera lágrima la derramó cuando murió su perro. ¿Es cierto o es una leyenda? Nevado, el perro de Bolívar, sí existió, aunque por supuesto los testimonios del perro de Bolívar y de la lágrima de Bolívar fueron reconstrucciones sobre todo un escritor de apellido Febres Cordero, que se hizo unos 100 años o más después de los hechos supuestamente narrados. Forma parte de la leyenda. A mí me interesó que de todo lo que yo he leído sobre Simón Bolívar es el único documento donde el héroe nacional llora. Y llora por un perro. Se humaniza por un perro, curiosamente. Esta fidelidad de los perros, como decíamos, es poco corriente ya en las parejas humanas. Las separaciones pueden producir duros conflictos familiares, como en tu novela. Ulises es el yerno de ese general, quien prefiere la compañía de los perros que la de sus hijos, ¿no? ¿Es normal eso ya ahora? Lamentablemente, a veces uno tiene la impresión de que todo lo que es los vínculos familiares están muy amenazados de disolución, ¿no? Que cada vez nos cuesta más establecer relaciones duraderas, amistades duraderas, y en un contexto así, que no digo que sea del todo así, cuando uno compara con la afectividad tan limpia de los perros, uno no puede evitar eso, ver como un espejo muy poco complaciente de las emociones humanas, pero yo trato de recordar también que eso es ser humano también. El ser humano es una contradicción que anda a 2 patas. Completa. El personaje de Ulises hereda la casa del general con una condición, que en 4 meses la convierta en una fundación de ayuda a perros abandonados, ¿no? Ser sensibles al maltrato animal es un signo de civilización, ¿no? En ciertas civilizaciones pobres eso no existe. Bueno, yo creo que, un poco para invertir la idea, o sea, cuando tú ves que en una sociedad se maltrata particularmente a los animales, tú puedes ver que el nivel de la ética, de la moral, de las emociones está en su peor nivel, ¿no? Por contrario, si tú ves que hay sociedades donde hay una mayor cuidado y protección de los animales, hay un mínimo de convivencia que se está garantizando, porque eso revierte también sobre las relaciones humanas. Es cierto que lo que cuentas en la novela, que Sendero Luminoso colgaba de un poste a los perros de un pueblo para
que los habitantes se dieran cuenta de la crueldad de la que eran capaces. Sí, esa era parte de las cosas que se sabían y que pasaban en el Perú, con Sendero Luminoso, porque uno de los personajes de mi novela es de origen peruano, y esas cosas eran ciertas, ¿no? El grupo terrorista a veces anunciaba su visita o su marcha de un pueblo colgando perros de los postes de luz, ¿no? Que es un símbolo ya muy claro de quiénes se trataban. Cuéntanos, ¿qué ha cambiado en la Caracas de tu primera novela, The Night, hasta nuestros días, hasta tu novela Simpatía? Fíjate, bueno, la Caracas de mis novelas, creo que ambas pertenecen a un contexto dramático de crisis, de profunda violencia. The Night se sitúa en una Caracas de 2010. Simpatía quizás es una Caracas de justo los años en que yo emigré, 2015, 2016. Y son ciudades, dos versiones de la ciudad hermanadas por la precariedad, la violencia y el conflicto. La Caracas de la realidad de hoy, del año 2024, tiene mucho de resignación. Es una ciudad de tonos grises, desplomándose por algunos lados, sostenida por la calidad de la gente que todavía está allá y que es buena, ¿no? Pero son cada vez más islitas humanas de bondad y de sensatez en medio de un contexto que, cuando no es horroroso, es muy, muy gris. No se ve una salida a la situación. Yo soy bastante pesimista al respecto. Creo que no hay ningún indicio que nos permita pensar que la situación vaya a cambiar en un corto plazo. Más bien el sistema dictatorial en Venezuela es una máquina que está cada vez más aceitada y en consonancia con la situación global, todo lo que tiene que ver con Rusia, con todo lo que está pasando, es un ambiente que lo favorece. El hecho de vivir fuera de Venezuela, en España, te da una cierta libertad de tono. Pues puedes ser más crítico que cuando vivías en Venezuela. Yo era bastante crítico viviendo en Venezuela. Más bien desde que emigré, trato como de pesar mucho las palabras, ¿no? Porque siento que uno también tiene una responsabilidad en todo caso de no hacer más difícil la vida a las personas que todavía están allá, y a veces uno puede, como queriendo denunciar cosas, a veces contribuir un poco a aumentar mucho del malestar que existe. ¿No has cortado los puentes con Venezuela? ¿Viajas a menudo quizás? Mira, viajé el año pasado, tenía 6 años sin ir por mis movimientos migratorios. Hasta ahora he podido ir el año pasado un par de veces, y bueno, tengo la esperanza de volver cada vez que pueda, porque para mí es muy importante mantener ese vínculo. Al escritor español Miguel de Unamuno le dolía España a finales del 19. ¿Te duele Venezuela ahora, a principios del 21? Constantemente, ¿no? Es un dolor constante del cual uno aprende a desconectarse por buena parte del tiempo, porque si no se vuelve intolerable. No estás allá, pero entonces tampoco estás del todo acá. Y también la situación venezolana es cíclica, ¿no? No avanza, es una revolución sin desplazamiento, y todo lo que vemos que está pasando ahorita políticamente, las supuestas elecciones, las inhabilitaciones, todo eso ya ha pasado una y otra vez. O sea, es un mismo mecanismo de sometimiento que se repite cada cierto tiempo, y por protección mental yo trato también como de no estar tan al día de todo lo que pasa. Todos hemos asistido con horror a la muerte de Navalny, el opositor a Vladimir Putin. ¿Existe un Navalny venezolano? Bueno, sí, hubo un militar que se sublevó y trató de hacer una especie de resistencia armada interna. Muy mal de mí, acabo de olvidar el apellido, pero que bueno, él y su grupo fueron masacrados en un operativo que además fue televisado a nivel nacional, y eso fue como un ejemplo muy claro que el gobierno transmitió al país de lo que le esperaba a cualquiera que intentara algo medianamente parecido.
Desde el extranjero quizás hay movimientos de resistencia, de oposición a Maduro. Bueno, que yo sepa, movimientos de tipo civil, de opinión, de denuncia, ¿no? Los hay en muchos lugares vinculados a comunidades venezolanas, pero bueno, con el poder reducido que tiene gente como yo, que somos civiles, que lo que tenemos es la palabra y que apostamos siempre por soluciones pacíficas que no impliquen más derramamiento de sangre. Por supuesto. ¿Qué representa para ti publicar otra novela, es tu segunda novela, en Gallimard, aquí en Francia, en París? Bueno, ya haber publicado la primera en Gallimard era como un sueño, ¿no? Es una cosa que uno nunca espera que te suceda. Y bueno, 8 años después, finalmente sale en francés de L'Amour des Chiens, y para mí es un sueño que continúa porque representa mucho que una editorial tan importante, que cuida tanto las traducciones, las portadas, el modo de promocionarlo, y con tanta historia, siga apostando por mi trabajo. Y bueno, ojalá que los lectores le digan a la editorial que no se han equivocado. Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, la novela Simpatía, de L'Amour des Chiens, en francés, del venezolano Rodrigo Blanco Calderón, ha sido traducido aquí en Francia por Gallimard. Y en español está en Alfaguara, si no me equivoco. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Jordi. Permíteme también que dé las gracias a Adrien Toureau y a Mathieu Leroy, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Caracas seguramente, que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.